Primera palabra, perdón, del Evangelio de Lucas. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Todo un Dios hecho hombre clavado en la cruz, con un sufrimiento insoportable. Y la primera palabra que dice es una palabra de perdón. No nos lo acabamos de creer, que quien tiene todo el poder de Dios pida perdón por lo que los hombres le están haciendo. Pero para entenderlo, hemos de saber que para Jesús el perdón lleva consigo el sufrimiento. Cristo le pide al Padre que perdone, y que perdone a quienes no saben lo que están haciendo, a quienes no se dan cuenta que al pecar produce sufrimiento. El sufrimiento tiene significado porque no es accidental, no es algo que ocurre porque sí. Ningún problema resolvemos los hombres al pensar que el sufrimiento es un castigo de Dios. El sufrimiento depende siempre de la voluntad del hombre. No lo comprendemos nosotros mismos hasta haber reconocido que la causa de toda necesidad y sufrimiento humano es siempre, hermanos, la falta, la carencia de amor. Este es el gran sufrimiento. El dolor que hay en el corazón de Dios y del hombre se debe a que yo no he tratado a Dios ni al hombre que vive junto a mí, que comparte espacio, vida, cultura, no lo he tratado con el amor que se debe, con el mismo amor con el que Dios me ha tratado a mí. El pecado de no saber lo que estamos haciendo es el pecado de usar a Dios y al prójimo para lograr nuestros propios propósitos, manipulándolos, dominándolos. Pero la cruz es el símbolo del sufrimiento de Dios y del prójimo porque nos hemos negado a amar, porque tratamos siempre de imponer nuestra propia voluntad. Dios sufre porque el hombre abusa de los dones que Él le ha concedido. Su corazón se aflige a causa de lo que nosotros hacemos con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Y ese corazón afligido de Dios se puede ver en cada uno de nuestros hermanos que sufre a causa de nuestra indiferencia. Pero no basta decir que el hombre causa sufrimiento, pues el sufrimiento de la cruz es más que una revelación del pecado humano. En el sufrimiento de la cruz, sobre todo, se revela la naturaleza del perdón misericordioso de Dios. Nuestro Señor Jesucristo está dispuesto a sufrir no solo para que sepamos lo que hay en nuestro corazón, sino para que sepamos también lo que hay en el corazón de Dios. La cruz que soportamos cada día nos muestra nuestro orgullo, nuestra apatía, nuestro egoísmo. Nos revela la maldad del hombre, quien, sabiéndolo o no, causa sufrimiento a Dios y al prójimo. Pero el Cristo que sufre colgado de la cruz nos habla del amor de Dios y de la manera misericordiosa en que Él trata la condición humana. Nos concede el perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La primera palabra de sufrimiento la pronuncia Cristo, quien sufre por aceptar la voluntad del Padre hasta el fin. Perdonar. Mientras el hombre quiere ser como Dios, autosuficiente y sin sentirse obligado ante nadie, Cristo hace lo opuesto, se entrega al sufrimiento por el hombre para perdonarle. No quiere ser diferente a nosotros, sino que se hace uno de nosotros y carga con los pecados de toda la humanidad
como si fuera su responsabilidad. Hermanos, Cristo no se avergonzó de hacer suyo nuestro sufrimiento, no hizo valer sus derechos ni acusó a otros por su sufrimiento. No, Él entregó su vida perdonando por la humanidad. A pesar de su sufrimiento, nos concede el perdón. Por eso puede pronunciar su súplica: Padre, perdónalos. El perdón quiere decir que uno está dispuesto a sufrir por el otro. Quiere decir que hago mío el dolor, aunque en realidad no lo sea. Quiere decir el perdón que no tendré en cuenta el sufrimiento causado por otros para que yo mismo les pueda perdonar. De modo que cada vez que se predica esta cruz y se habla al mundo acerca de este sufrimiento, cada cual debe saber que Dios se ha identificado con nosotros, se ha unido a nuestro sufrimiento y nos perdona por el que nosotros causamos. Miramos a la cruz y le decimos: Señor Jesús, cuelgas en la cruz, te han clavado, no te puedes separar de este palo erguido sobre el cielo y la tierra. Las heridas queman tu cuerpo, la corona de espinas atormenta tu cabeza. Tus manos y tus pies heridos son como traspasados por un hierro candente, y tu alma es un mar de desolación, de dolor, de desesperanza. Ahora te miro a ti, Jesús, clavado en la cruz, y me digo: los responsables están ahí, mirando a la cruz. Ni siquiera se alejan para dejarte al menos morir solo. Se quedan mirándote, ríen, están convencidos de tener la razón. El estado en que estás es la demostración más evidente, la prueba de que su acto no es sino el cumplimiento de la justicia más santa, un homenaje a Dios del que deben estar orgullosos. Se ríen, insultan, blasfeman, mientras tanto, ante ti caen las más terribles de los dolores de tu cuerpo, la desesperación ante tal iniquidad. Me pregunto, ¿existen hombres capaces de tanta bajeza? ¿Hay al menos un punto común entre tú y ellos? ¿Puede un hombre torturar así a otro hombre hasta la muerte? ¿Desgarrarlo hasta matarlo con el poder de la mentira, de la traición, de la hipocresía, de la perfidia, y mantener la pose del juez imparcial, el aspecto del inocente, las apariencias de lo legal? ¿Cómo lo permite Dios? Oh Señor, nuestro corazón se habría destrozado en una furiosa desesperación. Habríamos maldecido a nuestros enemigos y a Dios con ellos. Sin embargo, tú dices: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eres imprescindible, Jesús. Amas a tus enemigos y los encomiendas al Padre. Intercedes por ellos. Señor, si no fuera una blasfemia, diría que los disculpas con la más inverosímil de las excusas. No saben, y sí que saben lo que hacen. Sí lo saben todo, pero quieren ignorarlo todo. No hay cosa que se conozca mejor que aquello que se quiere ignorar, escondiéndolo en el subterráneo más profundo del corazón, pero al mismo tiempo le negamos la entrada a nuestra conciencia. Y tú dices que no saben lo que hacen. Sí, hay algo que no saben, es verdad. Y lo que no saben es tu amor por ellos y el perdón que les das. Y después de mirarte a ti, me miro a mí y me digo: Señor, tú que estás en la cruz perdonando, es difícil perdonar. El dolor, el orgullo, la propia dignidad, cuando es violentada, grita pidiendo justicia, buscando reparación, exigiendo venganza. Pero perdón, me sorprendes, Dios bueno, en esa cruz, porque eres capaz de seguir viendo humanidad en tus verdugos,
porque eres capaz de seguir creyendo que hay esperanza para quien clava en una cruz a un semejante, porque esta palabra de perdón, dicha desde un madero, es sobre todo una declaración eterna. El hombre, todo hombre y mujer, todo ser humano, conserva su capacidad de amar en las circunstancias más adversas. Conserva su capacidad de amar en las circunstancias en las que todo le va mal. Y todo ser humano, hasta el que es capaz de las acciones más perversas, sigue teniendo un germen de humanidad, nos enseñas tú, que permite que haya esperanza para él. Y atreverse a verlo es hermoso, y para verlo hay que perdonarlo. Por último, miro a Francisco de Asís y me dice que no haya nadie en tu vida que después de haber acudido a ti y haberte mirado a los ojos, se aparte jamás sin tu perdón y tu misericordia. Y si no te lo pide, pregúntale tú si quiere ese perdón. Señor, pronuncia tu palabra de perdón sobre mis pecados. Di al Padre, perdónalo porque no sabe lo que ha hecho. Mas lo sabía, sabía todo lo que yo había hecho, pero no conocía tu amor. Hazme, Señor, pensar tu primera palabra cuando recite distraído el Padre Nuestro y afirme perdonar a los que me ofenden. Necesito tu fuerza para perdonar de corazón a aquellos que mi orgullo y mi egoísmo me consideran y los considero como enemigos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, pues por tu santa cruz redimimos